Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos. Qué bueno poder volver a encontrarnos nuevamente en este tercer video de lo que estamos proponiendo a través de esta página de la Renovación Carismática de la Diócesis de Río Gallegos, que es un seminario de vida. De una manera muy sencilla, de una manera breve, para que usted en su hogar, en su casa, en el día a día de sus actividades, pueda ir meditando y reflexionando sobre toda la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo obre en su corazón para que pueda tener esta experiencia renovadora de encuentro con Jesús en su corazón, en su realidad, en su vida. Los invito a que hagamos entonces esta breve oración invocando la presencia del Espíritu Santo para que podamos realizar este encuentro del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por tu presencia entre nosotros. Te damos gracias por estar aquí, por reunirnos, por permitirnos esta oportunidad de encontrarnos con tu palabra. Y te pedimos, Padre amoroso, que envíes junto a tu Hijo Jesús el don del Espíritu Santo, el don y la fuerza que viene de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a llenar mi corazón, ven a tomar mi vida, mi historia. Aquí estoy una vez más delante de ti, para poder hacer tu voluntad, para poder descubrir qué es lo que tú quieres de mí. Ven, Espíritu de Dios, a guiar mi mente, mis labios, mis ojos, mis oídos, todo mi ser. Te declaro libre, a ti te pertenezco, ven y tómame. Por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que compartamos la palabra de Dios tomada del apóstol San Pablo a los cristianos de Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Palabra de Dios. Este texto de la palabra de Dios es el que nos ayuda a introducir el tema de este día, que va a ser la salvación en Cristo. Pero también nos sirve como para repasar los temas anteriores. Fíjense que en el primer video estuvimos hablando sobre el amor de Dios, en el segundo video acerca del pecado, y hoy que comenzamos a desarrollar y a lo largo de esta semana, a través de las placas que nos orientan con los textos bíblicos y las consignas para poder profundizar el tema, vamos a desarrollar la salvación en Jesús. Y el texto de Pablo nos invitaba a reconocer que Dios nos ha amado siempre, que siempre tuvo misericordia de nosotros y nos amó incluso en nuestra situación de pecado. Y de esa situación de pecado nos salvó en Jesús. Cuando estábamos muertos, ustedes han revivido en Cristo Jesús y han sido salvados gratuitamente, nos transmitía Pablo. Queridos hermanos, es bueno que podamos reconocer desde lo profundo de nuestro corazón que solamente hemos sido salvados en Jesús. De hecho, su nombre, Jesús, significa eso, Dios salva. Con lo cual podemos decir que hay una cosa que Dios no puede hacer, es condenarte, es condenarnos. Dios mandó a su propio Hijo incluso para salvarnos. La misión de Jesús va a ser salvarnos, va a ser rescatarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Si nosotros incluso miramos un poquito la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice Jesús a cada uno de nosotros: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios. Qué hermoso este texto que nos invita a reconocer solamente en Jesús la salvación, a tal punto que Él reconoce que el Padre lo ha enviado no para juzgar al mundo, sino para salvar y para que el mundo se salve solamente por Él. Mis queridos hermanos, cuando el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios decide llegar al hombre. Incluso en palabra de San Ireneo lo expresa de esta manera: cuando el hombre se veía imposibilitado de acercarse a Dios. Recordemos que a partir del primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se había roto esa comunicación, se había roto ese vínculo, esa armonía con Dios, con la creación, con uno mismo,
pero sobre todo se había producido esta separación entre Dios y la criatura, entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el hombre no podía acceder hasta Dios, y en esa circunstancia Dios, en su infinito amor, decide encarnarse, decide mandar a su propio Hijo y rescatar y salvar al hombre. Por eso San Irineo decía: Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Es interesante incluso lo que reflexiona el Papa Benedicto XVI cuando va a tratar de explicar la pregunta 70 del Catecismo de los Jóvenes, que dice lo siguiente: ¿cómo nos saca Dios del remolino del mal? Dios no se limita a contemplar cómo el hombre se destruye cada vez más a sí mismo y a la creación, a través de la reacción en cadena del pecado. Nos envía a Jesucristo, el Salvador y Redentor, que nos arranca del poder del pecado. Nadie me puede ayudar. Esta fórmula de la experiencia humana ya no es válida. Llegue a donde llegue el hombre a través de sus pecados, hasta allí ha enviado Dios Padre a su Hijo. La consecuencia del pecado es la muerte, y es eso lo que estuvimos reflexionando a lo largo de esta semana. La consecuencia del pecado es también, sin embargo, la maravillosa solidaridad de Dios, que nos envía a Jesús como amigo y Salvador. Qué linda estas frases del Papa Benedicto XVI, donde quiere ayudarnos a que nosotros podamos hacer esa experiencia de reconocer solamente en Jesús nuestro Salvador. Tomar conciencia de que estábamos imposibilitados de acercarnos a Dios, y sin embargo Jesús estrecha ese vínculo a tal punto de que somos propiedad, pertenencia de Dios. Se vuelve a generar la comunión entre Dios y nosotros. Tal vez nos puede ayudar un poquito a profundizar este tema, descubrir de qué nos ha salvado Jesús. Y podemos decir básicamente de dos cosas. En primer lugar, del demonio. Justamente cuando comenzaba la creación, recordamos, nuestros primeros padres habían desobedecido por las tentaciones del demonio, e inmediatamente en medio de esa situación sale el Padre nuevamente al encuentro del hombre y va a colocar la promesa de la salvación. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde le va a decir a la serpiente, que figura el demonio, que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza, para demostrar la derrota del mal, para demostrar la derrota de que el pecado no va a triunfar en la humanidad, sino que lo va a hacer el Señor, que tiene la vida. Y nosotros reconocemos justamente que el descendiente de la mujer es Jesús de Nazaret, y que la mujer es la Virgen María. Y de lo segundo que nos ha salvado el Señor es del pecado. Había una imposibilidad, justamente por el pecado, del hombre de llegar hasta Dios. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Colosenses del apóstol San Pablo, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, va a decir lo siguiente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Es decir, el hombre, por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia, tenía que pagar su falta, tenía una culpa, una deuda que saldar. Y como el hombre hiciera lo que hiciera, estaba imposibilitado poder saldar esa deuda, entonces Dios envía a su propio Hijo Jesús para que se haga cargo de esa deuda, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que se haga cargo de lo que tenía que pagar el hombre. Por eso la muerte de Jesús, ahí queda clausurada, ahí queda saldada toda deuda. Ya no le debemos nada a Dios. Gracias a los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nosotros hemos quedado salvados. La deuda que pesaba sobre nosotros ha quedado pagada por la preciosísima sangre de Jesús. Es como si Jesús tuviera otro nombre. Vieron que si ponemos el ejemplo, tenemos una persona que se llama Juan Marcelo. Naturalmente que si muere Juan, también muere Marcelo. Podemos decir que está la persona Jesús pecado.
Entonces cuando muere Jesús en la cruz también muere el pecado. Pero la diferencia está en que Jesús resucitó dejando el pecado para siempre en la cruz. Por eso podemos decir que en Jesús solamente tenemos la salvación y la salvación de todos nuestros pecados. Mis queridos hermanos, que a lo largo de esta semana entonces a través de la palabra de Dios y de los distintos consejos y consignas que podamos realizar, podamos profundizar este tema, la importancia, el gran amor, la gran misericordia que ha tenido nuestro Padre Dios al enviarnos a su propio Hijo Jesús para salvarnos y rescatarnos del lugar donde estábamos, del lugar del pecado. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga abundantemente. Que descienda en ustedes la bendición y la paz de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.